Olá a todos. Meu nome é Fernanda Fequincher Avanzo, sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Hola, mi nombre es Nadiesda Enríquez Chacín. Hola a todos y todas. Mi nombre es Federico Jiménez, soy de la ciudad de Girardot, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Olá, o meu nome é Priscila. Neste vídeo, apresentamos uma análise coletiva de 4 conflitos socioambientais latino-americanos trabalhados a partir da ecologia política. Na primeira fase, cada um de nós apresentará brevemente seu conflito ou problemática socioambiental, com aproximadamente 2 minutos por caso. Para referirnos en nuestro análisis comparativo a los impactos que el colonialismo cifrado en el extractivismo y la concentración de las tierras de las élites agrarias propietarias de latifundios que se proyectan desde una forma de existir posesionada en la modernidad colonial, capitalista, liberal y secular que se extiende por el mundo y a cuyo servicio se subordina el entramado relacional de humanos y no humanos, quienes desde un lugar distinto le discuten, teniendo como referente una realidad ontológica diversa que resulta común en las comunidades rurales y los pueblos étnicos del Salar de Atacama, la Puna Argentina, el Salar de Uyuni en Bolivia y en el Bajo Atlántico, así como las poblaciones indígenas y quilombolas y ribereñas de Correntía y Bahía, y las comunidades campesinas de Guataquí. Posteriormente, en la segunda fase, realizaremos un análisis comparativo de los 4 casos a partir de una de las categorías o conceptos trabajados en el curso, también en aproximadamente 2 minutos por intervención. Las categorías que hemos escogido son colonialismo y colonialidad, paradigma empresarial de operación y uso de tecnologías, impacto en los pueblos rurales indígenas e impacto en los biomas y ecosistemas. Certamente poderíamos ter usado muitas outras categorias da ecologia política, mas estas foram as que surgiram mais naturalmente durante nossas conversas. A proposta não é comparar realidades como se fossem equivalentes, mas identificar convergências, diferenças e tensões entre conflitos que atravessam territórios, corpos, águas, florestas, salares e modo de vida. Estas realidades diversas pueden ser comprendidas desde aspectos comunes dentro de su diversidad, desde las cuales se plantean sus organizaciones y sus luchas por los derechos territoriales. Gostamos muito deste exercício. Esperamos que gostem da apresentação. Grande abraço. Mi caso analiza la expansión de la extracción de litio en las fronteras andinas entre Argentina, Chile y Bolivia, especialmente en territorios vinculados a salares, cuencas cerradas, acuíferos frágiles y ecosistemas de altura. El punto de partida de mi reflexión es que el litio suele aparecer en el debate público como un mineral estratégico para la transición energética global. Sin embargo, desde la ecología política latinoamericana, esta lectura es insuficiente, porque transforma una disputa histórica, territorial y hídrica en un problema aparentemente técnico. Lo que intento mostrar es que la minería de litio no puede ser comprendida solamente como parte de una solución climática. En el Salar de Atacama, en Chile, en la Punta Argentina, especialmente en Jujuy, y también en el Salar de Uyuni, en Bolivia, el litio reorganiza territorios, presiona sistemas hídricos sensibles y produce nuevas formas de conflicto ecológico distributivo. Los beneficios económicos, tecnológicos y geopolíticos circulan en escalas nacionales y globales, mientras los riesgos sobre el agua, los salares, los ecosistemas y las comunidades se encuentran localmente. En este sentido, el caso dialoga con la crítica a la modernidad, porque la naturaleza parece convertida en recurso, reserva y oportunidad de desarrollo. También dialoga con la ecología como ciencia, porque los salarios no son depósitos vacíos de minerales, sino sistemas ecológicos complejos, atravesados por relaciones hídricas, físico-químicas y territoriales. Desde la ecología política, el caso puede ser leído como un conflicto ecológico distributivo, porque expone uma distribuição desigual de benefícios e danos ambientais. Por isso, meu argumento central é que a transição energética se mantém na mesma racionalidade extractiva que produjo a crise ecológica. Pode actualizar a colonialidade e a natureza bajo um linguaje verde. He traído como experiencia local la situación de concentración de tierras para la producción de aceite de palma en las cuencas de los ríos Curbanao y Guamiandó, afluentes del último tramo del río Atrato en Colombia,
Allí, el despojo se fundamentó en la descripción de ecosistemas de selva húmeda tropical y bosques cenagosos. Lo ocurrido entre 1997 y 2014 es ilustrativo de lo que ha ocurrido respecto a la tenencia y uso de la tierra en otras importantes y extensas regiones de Colombia, donde buena parte de las tierras aptas para la agricultura, ubicadas en terrenos planos, con buen drenaje, abundante provisión hídrica y clima cálido, está sembrado con palma aceitera. En total, según registros de Palma, la producción de aceite de palma cerró en 1.72 millones de toneladas para 2024, producida en alrededor de 600.000 hectáreas. Actualmente, el Bajo Atrato cohabita en una relación permanentemente tensa y no exenta de agresiones y pleitos judiciales las comunidades afrodescendientes retornadas, quienes obtuvieron los títulos colectivos estando en situación de desplazamiento forzado. Mientras que las comunidades campesinas que gestionaron las denuncias y las que visibilizaron internacionalmente el caso, organizadas en zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, se mantienen en el territorio y los barrios empresarios que resultaron propietarios de importantes extensiones de tierra controlan todo lo que se produce en la región. Mientras tanto, la degradación ambiental que en su momento produjo la expansión del cultivo de palma de aceite continuó manifestando sus consecuencias, caracterizadas por la deforestación, la alteración drástica de las dinámicas hídricas mediante drenajes profundos y la pérdida irreversible de biodiversidad. Todo empezó con la crisis de la economía agroexportadora del banano a mediados de la década del 90. Esta situación llevó a la alianza entre antiguos empresarios del banano y de la palma aceitera provenientes del departamento de Magdalena, en Colombia, con importantes empresarios agrícolas de la región de Urabá y del departamento de Córdoba, del norte de Colombia, del Caribe, y otros grupos paramilitares que luego de implementar la estrategia de tierra arrasada, en la que se cometieron graves crímenes por parte de paramilitares en asocio con militares, vieron en el proyecto agroindustrial de Palma la alternativa para la diversificación y recomposición de sus economías, trasladando sus empresas y consolidándolas en la región del Bajo Atrato. Para ello, contaron con el decidido respaldo de importantes funcionarios públicos, entidades de fomento del sector agrícola, gozando también de financiación de USAID, pese a que ya existían denuncias sobre las ilegalidades de la adquisición y titulación de los predios. El proyecto pretendió siempre posicionar a Colombia como productora de agrocombustibles para los mercados internacionales. Luego de importantes sentencias nacionales e internacionales, es claro que el despojo de tierras y el proyecto agroindustrial de La Palma es un complejo proceso que reposiciona un modelo de desarrollo colonial y extractivista basado en la concentración de la tierra como medio de producción, mientras destruye lazos territoriales ancestrales y armónicos con los ecosistemas, los cuales permanecen. Mi trabajo individual, abordé los impactos del colonialismo y de la colonialidad en la cuestión agraria en América Latina y Brasil. La concentración agraria es un paradigma de gestión de la tierra en América Latina y se ha manifestado durante siglos, desde el periodo de la colonización europea que empleó el llamado sistema de plantaciones. Este proyecto introdujo el formato de producción agroexportadora para satisfacer los fines comerciales del mercado europeo y generó la acumulación de riqueza para las metrópolis. En Brasil, la ley de tierras introdujo la compraventa como mecanismo legal para la adquisición de propiedades rurales en el país. Al exigir el pago en efectivo para compra de tierras, la ley restringió el acceso para los esclavos, sin libertos, y a los inmigrantes sin recursos, obrigando-os a trabalhar para a elite agrária proprietária de grandes latifúndios. Esta lógica de estruturação da terra em Brasil propiciou o surgimento de uma classe oligárquica feudal de grandes terratenientes, que chegaram a controlar econômica e politicamente os municípios e as regiões. Este modelo de gestão rural impregna a sociedade contemporânea. Si bien construye uno de los pilares de la economía nacional, la agroindustria determina la dinámica del uso de la tierra mediante el empleo de tecnologías para la mecanización de la agricultura y jerarquiza el vínculo entre las poblaciones rurales y el campo, donde debe vender su fuerza de trabajo a grandes terratenientes que regulan las formas de exploración del suelo. Las comunidades tradicionales, que incluyen poblaciones indígenas, quilombolas y ribeirinhas,
se ven gravemente afectadas por la política de latifúndios. Esta promove a degradação ambiental, a expropriação dos territórios, a escassez de água, a inseguridade alimentária e a violência por la tierra. Hoje em dia, quase a metade da área rural brasileira pertence a 1% de los terrenos rurales del país. En outras palavras, os estabelecimentos rurales de 1.000 hectares ou mais concentram el 45% de toda a superfície de produção agrícola e ganadeira. A cidade de Correntina, em Bahia, é exemplo emblemático desta realidade, já que grandes propriedades ocupam el 75% da superfície total de estabelecimentos agrícolas, e a pobreza afecta 45% de la población rural. Entonces, el caso que voy a presentar en el seminario es el de las compensaciones empresariales, el consentimiento y la reproducción de la colonialidad en territorios extractivos en Guataquí, Cundinamarca. Este conflicto lo seleccioné porque surge de una investigación en la que participé entre 2022 y 2024 sobre gobernanza del agua y bienes comunes en la región del Alto Magdalena y Tequendama. Se localiza en el municipio de Guataquí, como ya dije, dentro de las cuencas del río Seco y del río Magdalena, que es un territorio muy estratégico porque pues el agua, como en cualquier otro territorio, constituye pues un bien fundamental para la sostenibilidad de la comunidad y de los ecosistemas locales. Los principales actores involucrados son la comunidad de Guataquí, como ya dije, cuya economía depende de actividades como la agricultura, la ganadería, el comercio y el turismo. El otro actor es la empresa minera La Cantera, que extrae material pétreo de la región, de los ríos, piedras y arena. Y finalmente están las instituciones públicas encargadas de la región y de la gestión ambiental y territorial. La actividad extractiva ha generado preocupaciones por sus impactos sobre el río y el entorno ecológico, pero pues al mismo tiempo representa una importante fuente de empleo e ingresos para el municipio. Desde mi experiencia, digamos, el aspecto de este conflicto que más me llamó la atención fue el papel que juegan las compensaciones empresariales. Pues porque más allá de sus aportes económicos, la empresa financia actividades culturales, religiosas y recreativas que forman parte de la vida colectiva del pueblo. Esto genera una tensión permanente entre la conciencia sobre los impactos ambientales de la minería y el reconocimiento de los beneficios materiales y simbólicos que aporta para la comunidad. Considero que este caso es especialmente relevante para pensar la ecología política, porque permite observar, por ejemplo, cómo los conflictos ambientales no se reducen simplemente a una disputa o a una oposición entre conservación o ecología y desarrollo. En este sentido, los aportes de Alimonda o de Machado Araoz o de Aníbal Quijano, por ejemplo, nos ayudan a comprender que detrás de estos procesos existen relaciones de poder, dependencias económicas, y formas de gobernanza que contribuyen a legitimar la continuidad del extractivismo. En este sentido, digamos que el caso de Guataquí muestra cómo, por ejemplo, lo comunitario, lo común, se convierte en un campo de disputa en donde se negocian desde posiciones muy asimétricas intereses, significados y formas de habitar el territorio y en general de gestionar la vida en un espacio determinado. Como categoria de análises, abordarei colonialismo e colonialidade. Alimonda contribui ao pensamento ecológico latino-americano ao compreender que a Latinoamérica foi uma invenção imposta por práticas colonialistas baseadas em mercantilismo. A modernidade propusou um modelo educativo para diferentes sociedades basando en la búsqueda del progreso mediante la exploración de la naturaleza y el trabajo de sujetos considerados subalternos. Este proyecto promovió una ruptura en las sociedades premodernas que tenían la comunidad como principio organizador, homogeneizando las múltiples formas de ser y vivir. Quijano considera a colonialidade como um patrão de poder. Aún com o fim do colonialismo, a lógica colonialista persiste em las formas de vida
en el conocimiento de los diferentes grupos humanos. Ao analisar o fenômeno da concentração agrária em Latinoamérica e Brasil, eu, Fernanda, sostengo que a agroindústria determina a dinâmica do uso da terra e hierarquiza o vínculo entre as comunidades campesinas e o campo, subordinando estas à venda de seu trabalho a los grandes terratenientes. A cidade de Correntina, em Bahia, é exemplo, donde as grandes propriedades ocupam 75% da superfície total de estabelecimentos agrícolas. A partir de eje impacto em los biomas e ecossistemas, me parece importante señalar que os 4 casos muestran que os conflitos socioambientales não afetam solamente a poblações humanas de maneira aislada, afetam também as condições ecológicas que hacen posible a vida em los territórios. En el caso de la cuestión agraria brasileña, trabajado por Fernanda, la concentración de tierras ao latifundio y al agronegocio reorganiza el uso de suelo, simplifica paisajes, pressiona águas, bosques y biodiversidad y transforma el territorio en una plataforma productiva. Hemos encontrado después de nuestras conversaciones que las dimensiones o ciertas dimensiones de la ecología política, como por ejemplo el análisis de los dispositivos de control social, de esa racionalidad extractivista, o por ejemplo aspectos como la gobernanza corporativa o los conflictos ecológicos distributivos nos ayudan a analizar, son los puntos que nos ayudan a analizar desde estas diferentes categorías los casos que acabamos de escuchar y de exponer con las compañeras. En el caso brasileño de la agroganadería se muestra, por ejemplo, cómo la concentración histórica de la tierra y el avance del agronegocio afectan a las comunidades campesinas, a las indígenas y a las comunidades tradicionales. En mi caso, la extracción de litio en los salares altoandinos presiona ecosistemas de altura, acuíferos y cuencas encerradas, en territorios donde el agua dulce es limitada y los equilibrios ecológicos son muy sensibles. Ao pensar o conflito de la mineria de litio em las fronteiras andinas entre Argentina, Chile e Bolívia, Priscila considera que o litio é mineral estratégico para a descarbonização e pode servir como agente de uma nova etapa de apropriação territorial. Sin embargo, os discursos contemporâneos de la transição energética reproduzem lógicas de dependência e a colonialidade sobre a natureza persiste através do neoextractivismo. En el conflicto por el litio en los salares andinos, por ejemplo, la disputa gira alrededor del agua y de los costos ecológicos que asumen las comunidades locales para sostener una transición energética que es de alcance global. Ao informar sobre o caso de la região del Bajo Atrato, Nietzsche afirmou que a primeira fase do projeto de cultivo de palma começou com a imposição de desplazamentos forçosos às comunidades mediante uma operação liderada por el exército e forças paramilitares. Segundo Alimonda, o Estado consolida o militarismo e utiliza a guerra como instrumento de los interesses do capital financeiro para colonizar a natureza. En el caso de Bajo Atrato, a estratégia militar e paramilitar neutralizou a resistência das comunidades tradicionais e favoreceu o despojo e a expropriação de terras. El impacto aparece de maneira muito forte sobre a selva úmida e tropical, os bosques cenagosos, a dinâmica hídrica e a biodiversidade, especialmente por la deforestação, os drenajes profundos e a expansão agroindustrial. También se refleja cómo determinadas formas de desarrollo producen impactos diferenciados sobre los territorios y las poblaciones más vulnerables. Mignolo entende que o mantenimento da lógica colonial se impõe através da globalização e, sin embargo, o pensamento ecológico resiste mediante a descolonização e a desobediência epistêmica. Podemos verificar esta perspectiva evaluando o caso de Guatagui, apresentado por Frederico, em que
La dinámica de la extracción de minerales impacta a la comunidad que tiene el agua como su principal bien común y, al mismo tiempo, necesita mantener condiciones de vida que sean dignas en su contexto de alternativas económicas limitadas. No obstante, las comunidades optan por transformar su cultura colectiva mediante la mediación, la negociación y la reinterpretación de la presencia de actividad minera, que genera empleos, estimula las economías y influye en la gestión municipal. Como ya les dije, observamos cómo la actividad minera genera tensiones entre la protección ambiental, que es un sentimiento, una emoción o una sensación que prevalece en la comunidad, pero también la tensión con la dependencia económica de la cantera por parte de la comunidad. La cantera afecta território de bosque seco tropical e uma cuenca marcada por fragilidades hídricas. Ali, o rio não é solamente um recurso natural, sino um eje material e simbólico de la vida comunitária. Digamos que las diferencias entre los casos pueden aparecer en la escala de los conflictos, por ejemplo, o los actores involucrados y los recursos en disputa. Sin embargo, todos responden a la misma matriz, por ejemplo, la matriz que relaciona los beneficios económicos que suelen concentrarse en determinados sectores, mientras que, por ejemplo, los costos sociales y ambientales recaen principalmente sobre las comunidades locales, es decir, el actor más vulnerable. Esto lo leímos desde Alimonda porque nos permite entender la persistencia de las formas históricas de apropiación de la naturaleza. Esto es colonialismo puro. Aníbal Quijano nos aporta la noción de colonialidad, obviamente en consonancia con que dice Alimonda, y nos sirve para analizar cómo se reproducen esas relaciones de dominación, mientras que el tema puede ser abordado desde Machado y Araoz para poder interpretar estos procesos como parte de regímenes activistas que transforman territorios, ecosistemas y formas de vida. Entonces, categorías como el extractivismo o la colonialidad o conflictos ecológicos distributivos fueron las categorías o las dimensiones de la ecología política que surgieron en nuestras conversaciones. Finalmente, y a manera de conclusión de este interesante trabajo en equipo, en el que hemos planteado a través de someras aproximaciones a situaciones locales diversas ubicadas en Colombia, en Brasil y en la región centroandina de las fronteras de Argentina, Bolivia y Perú, una crítica a la modernidad en su relación con la colonialidad, desde las conceptualizaciones de la ecología política, aproximándonos a asumir una conciencia ecológica y ambiental a partir de una mirada interdisciplinar de los problemas que involucran el uso, control y acceso a los recursos ambientales, especialmente el agua, la cual se manifiesta abundante en algunos de los casos o escasa en otros, pues, a partir de los ejemplos estudiados, pero que de forma constante lo que nos redimensiona es su significancia en términos de justicia ambiental. Finalmente, ha sido para nosotros muy esclarecedor comprender cómo las experiencias analizadas respecto a la producción de biocombustibles y la explotación del litio nos pone de presente la paradoja del discurso y prácticas ecológicas y ambientales inscritas en la transición energética, pero que responden al mismo modelo de civilización, por lo que están organizadas a partir de las mismas estructuras de poder que produjeron la crisis ecológica, reproduciendo la geografía colonial de la extracción. Es por ello que cobra sentido las luchas sociales en defensa del territorio, la tierra, el agua, que se sitúan en las comunidades y territorialidades abordadas en este trabajo, desde sus propias identidades y cosmogonías como referentes ontológicos que redefinen la relación de la sociedad de la naturaleza.